Esto pasó hace unos días. A mis 34 años decidí dejar la ciudad por un tiempo, buscando paz y tal vez un poco de inspiración para mis artículos. La playa Chacala, con su hermosa bahía y su calma, parecía el lugar perfecto. Había escuchado algunas leyendas sobre el lugar, pero pensé que eran solo historias para asustar a los turistas. Me alojé en una cabaña sencilla frente al mar. Cada día el sonido de las olas me llenaba de tranquilidad. Sin embargo, algo en el aire me hacía dudar. Durante mis 2 primeras noches, todo cambió. La segunda noche, escuché un canto melódico que provenía del mar. Era un sonido etéreo, algo que no había escuchado antes. No sabía qué hacer. ¿Sería mi mente jugando trucos? A pesar de mis dudas, la curiosidad me llevó a salir. Al acercarme a la orilla, encontré a un grupo de pescadores reunidos. Hablaban en susurros de secretos antiguos, cosas que parecían demasiado aterradoras para discutir a plena luz del día. Uno de ellos me miró con ojos serios y dijo: «Hay cosas en el agua que no comprendes. Mejor no te acerques». Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. Las noches siguientes fueron inquietantes. Vi sombras que corrían por la arena, figuras que desaparecían cuando intentaba acercarme. A veces, luces extrañas titilaban en el horizonte por un tiempo y luego se apagaban. Sentía que alguien me observaba, como si algo me estuviera siguiendo, pero al girar no había nadie. Los aldeanos comenzaron a mirarme diferente. Un viejo del pueblo me advirtió que tuviera cuidado. «La playa guarda sus secretos», dijo, como si conociera cosas que yo nunca podría comprender. Mis paseos por la playa se convirtieron en algo tenso. Cada paso que daba sentía un peso sobre mis hombros, como una manifestación de algo oculto. La misteriosa tranquilidad se fue y en su lugar llegó una sensación de opresión. Me sentía atrapado en un juego que no comprendía. Finalmente, una noche, decidí enfrentar lo que me acechaba. Caminé hacia el mar, sintiendo que la curiosidad superaba mi miedo. Fue entonces que escuché el canto de nuevo, más fuerte, más cerca. Mi corazón latía rápido. De repente, el sonido cesó y un silencio abrumador llenó el espacio. «¿Quién está ahí?», pregunté en voz alta. Solo el eco de mi voz me respondió. Miré al horizonte y vi una figura en el agua, mirando hacia mí. Me sentí paralizado. Quería acercarme, pero un miedo profundo me detuvo. Entonces me giré. Cuando miré hacia atrás no había nadie allí. Mi corazón se detuvo por un momento, y el miedo se apoderó de mí. Decidí que era hora de irme. Volví a la cabaña sintiéndome inquieto, con la certeza de que la playa Chacala guardaba secretos que nunca entendería. Nunca supe qué era lo que había en el agua, pero sabía que no volvería a acercarme. La playa me había enseñado su lección. Capítulo 2. Desperté la siguiente mañana con una sensación de inquietud. La luz del sol entraba por la ventana de la cabaña, pero no lograba calmarme. Decidí salir y dar un paseo, con la esperanza de que el aire fresco me despejara la mente. Sin embargo, el canto de la noche anterior seguía resonando en mi cabeza. Mientras caminaba por la playa, noté que algunos pescadores estaban en la orilla, apenas comenzando su jornada. Recordé sus advertencias, y pensé en preguntarles más sobre aquello que temían. Pero me detuve al ver sus rostros serios, como si un velo de preocupación cubriera sus miradas. Decidí no interrumpir su trabajo. No quería ser el objeto de sus murmullos. Me alejé un poco y llegué a un pequeño faro en el extremo de la playa. Era un lugar que había estado cerrado, cubierto de hiedra y abandono. Curioso, me acerqué a su puerta, la cual estaba entreabierta. No pude resistirme a explorar un poco. Entré, y la oscuridad me envolvió. Un olor a moho me golpeó, y la luz del día apenas penetraba por las ventanas cubiertas de polvo. Mientras avanzaba, tropecé con algo en el suelo. Era una vieja caja de madera. La abrí y me encontré con un montón de objetos extraños. Conchas, trozos de tela desgastada, y una pequeña figura de lo que parecía ser una sirena. Me estaba preguntando quién habría dejado estas cosas allí cuando escuché un ruido detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco.
¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta. Solo el eco de mi propia voz. Miré hacia la salida, y desde la puerta vislumbré una sombra que se deslizaba. Agaché la cabeza y salí corriendo del faro, mi temor aumentando con cada paso. La playa estaba vacía, pero el aire parecía pesado, como si se respirara un secreto colosal. Caminé de regreso, con la caja en mis manos, sintiendo que el lugar no me daba la bienvenida. Una sensación de ser observado me acompañaba, y cada sonido a mi alrededor se amplificaba. ¿Qué estaba pasando? Desde la noche anterior, todo se había torcido. Cuando llegué a la cabaña, me senté en la mesa y decidí examinar lo que había encontrado. En ese momento el canto regresó. Esta vez era más fuerte y envolvente. Sintiéndome atrapado, cerré los ojos, pero me di cuenta de que el sonido parecía provenir de la caja que tenía frente a mí. Abrí los ojos de golpe, e intenté comprender lo que sucedía. De repente el canto pareció transformarse en palabras. «Libérame, libérame», susurraba en mi mente. El frío recorrió mi cuerpo. Eso no era posible. Tenía que estar alucinando. Rápidamente cerré la caja y la escondí bajo la mesa. Salí de la cabaña, decidido a encontrar a alguien que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Mientras caminaba, empecé a notar un grupo de personas que se congregaban cerca de la orilla. Sin pensarlo, me acerqué para ver qué estaba pasando. Al acercarme podía escuchar frases fragmentadas y miradas inciertas. «No se atrevan a acercarse después del ocaso», decía una mujer, su voz temblando. «Hay que permanecer en tierra». Algo en su expresión me pareció familiar y espeluznante. Ahí fue cuando lo vi. Una figura emergía del agua, brillando tenuemente bajo la luz de la tarde. Mi respiración se detuvo al darme cuenta de lo que era, pero entonces, todo se oscureció. Una ola gigantesca se acercaba a la orilla, cubriendo todo a su paso. Estaba a punto de ser arrastrado en medio de la confusión cuando una voz me grita, «¡Regresa!», pero ya era demasiado tarde. Capítulo 3. El agua negra y fría me envolvió de inmediato. Sentí como el alba de la tarde desaparecía mientras las sombras me tragaban. Intenté gritar, pero el agua llenó mi boca. Luché por salir a la superficie, mis manos agitándose en un torbellino de pánico. Las voces de la playa se desvanecieron. Finalmente, logré emerger, tosiendo y escupiendo agua salada. Miré alrededor, tratando de orientarme. Había gente en la orilla. Sus rostros reflejaban terror, pero yo estaba demasiado desorientado para entender. Busqué la figura que había visto antes, pero todo estaba borroso, como si el mar intentara ocultarlo. Puse mis pies en el fondo marino y traté de avanzar. El canto volvió a llenar el aire, esta vez más alto, resonando en mis oídos como un eco lejano. «Libérame, libérame», decía nuevamente, pero sentí que no solo era un llamado, era un mandato, una especie de exigencia. Con cada movimiento hacia la orilla, la sensación de ser observado se intensificaba. Sentí que algo oscuro vigilaba desde las profundidades. Una vez en la playa, caí de rodillas, drenado y tembloroso. La gente me rodeó, murmurando entre ellos. Una mujer se acercó, su expresión un cruce de preocupación y asombro. «¿Estás bien?», preguntó. No podía hablar. Aún estaba tratando de recuperar el aliento, y el canto se había transformado en un susurro más suave, pero casi intimidador. «Él volvió a hacerlo», dijo un hombre al fondo apuntando hacia el agua. «Los ha llamado otra vez». Escuché el murmullo creciente, pero no podía comprender del todo. Algo tenía que ser la fuente de aquel canto. Sabía que me dirigía hacia algo peligroso. «¿Qué quieres decir?», logré preguntar sintiendo que cada palabra era un esfuerzo. «Es el sireno», dijo la mujer con un tono sombrío. «Siempre busca a alguien que lo escuche». Su mirada se llenó de miedo. «No debes acercarte, debemos irnos». Mis pensamientos giraban en círculos. La figura, el canto, la sombra en el faro. Era como un rompecabezas sin piezas. Me levanté lentamente,
y miré hacia donde el hombre había apuntado. Las aguas revoloteaban, y un brillo extraño emergía nuevamente. «¿Por qué no me dijiste antes lo que estaba pasando?», pregunté, pero ambos guardaron silencio, sus miradas fijas en el agua. La inquietud crecía en mi interior. Podía sentirlo. Algo se escondía bajo la superficie, esperando el momento preciso para aparecer. «Necesito ayuda», dije. «No puedo enfrentar esto solo. Tengo algo». Recordé la caja del faro. No sé qué hacer con ella. El hombre frunció el ceño y se acercó. «La caja es peligrosa. No debes abrirla. ¿Qué hay dentro?», cuestioné ansioso. La mujer tomó mi brazo y me obligó a mirar sus ojos. «Es un vínculo con él. Abrirla significará que lo llamas», agregó. «Aquello que está atrapado puede que no quiera regresar». Su aliento era helado. «Aún no sé lo que he hecho», murmuré. La idea de haber despertado algo que debía permanecer dormido me llenó de horror. De repente el agua se agitó con más fuerza y la figura emergió nuevamente, esta vez más cerca. Su rostro estaba semioculto, pero sus ojos resplandecían con una luz poco natural. La multitud se dispersó en pánico. Sentí un impulso, una mezcla de curiosidad y miedo. Algo dentro de mí iba a hacer una elección terrible, y antes de que pudiera reprocharme a mí mismo, ya había dado un paso hacia la orilla, atraído por el canto que resonaba en mi mente. Pero en ese instante, otra ola golpeó. Todo se oscureció una vez más. Capítulo 4. Cuando logré abrir los ojos, el viento frío me golpeó el rostro. Me encontraba en la arena, rodeado de rostros ansiosos pero también aterrorizados. No recordaba cómo había llegado allí. El canto había cesado, pero la sensación de ser observado no se fue. Miré a mi alrededor y vi al hombre que había hablado antes. Su expresión se había transformado en preocupación. «¿Qué pasó?», pregunté, mi voz sonando ronca. «Te desmayaste», respondió él. «La visión del sireno es fuerte. Algunos no pueden soportarla». Su tono era grave. «Pero eso no es todo. Lo que has hecho al acercarte podría ser peor». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi mente daba vueltas tratando de entender lo que había sucedido. La figura en el agua, el canto hipnotizante, la caja del faro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me ha llamado?, cuestioné, intentando procesar su relación conmigo. El hombre hizo una pausa antes de hablar. «No es solo un canto. Es una acción. Te quiere. A algunos simplemente los utiliza. A otros los atrae para llevarlos con él. Depende de cómo le respondas». «¿Depende de mí?», dije, aturdido. «¿Qué puedo hacer? No puedo simplemente ignorarlo». Sentí un terror creciente al darme cuenta de que, de alguna manera, estaba atrapado en esto. La mujer que había estado a mi lado habló entonces. «No estás solo. Hay otros. Muchos han escuchado su llamada y pocos han regresado. Pero nosotros hemos estudiado esto. Hay formas de protegerse, de sellar la conexión». «¿Cómo?», pregunté desesperado. «Necesitamos la caja», declaró el hombre. «Si controlarás algo, esa caja contiene una parte del sireno. Necesitamos sellar su poder antes que decida reclamarte». La idea de abrirla me causaba un nudo en el estómago. «¿Pero si abro la caja, no lo atraeré aún más?», cuestioné. ¿No estaba exactamente en esa situación por haberla encontrado? «Es un riesgo que debes tomar. Si él te logra sondear, será más difícil controlarlo», contestó la mujer, su mirada firme pero con un toque de temor. Miré hacia el mar y vi la sombra aún presente. No se había ido. Una parte de mí era consciente de que se acercaba la tormenta, y estos pensamientos sobre la caja eran solo una forma de aplazar lo inevitable. Me sentía como si una corriente nos empujara hacia un destino oscuro. «Bien», finalmente dije, sintiendo el sudor caliente en mi frente. «Haré lo que sea necesario para detenerlo, pero necesito saber que puedo confiar en ustedes». La mujer asintió lentamente. «Haremos lo que podamos, pero hay que actuar rápido. Esta noche, el sireno buscará a alguien más. Si te elige, no habrá vuelta atrás». Me levanté de la arena, sintiéndome más decidido que asustado.
aunque el pánico todavía latía en mi pecho. ¿Vamos al faro?, propuse, recordando el único lugar donde había visto la caja. Hay que apurarse, dijo el hombre, mientras comenzábamos a andar juntos, manteniendo la vista en el mar. La idea del faro se volvía más urgente. Un sonido fuerte y brusco sacudió el aire, y miramos hacia atrás. La figura, esa sombra, estaba más cerca de lo que había imaginado. ¡Corran!, grité, a medida que el poder del canto se desataba una vez más. Sabía que el verdadero peligro estaba a punto de liberarse, y que mi lucha apenas comenzaba. Capítulo 5. Corrí sin mirar atrás. Mis piernas no parecían sentir el peso de la arena. La mujer y el hombre estaban a mi lado. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de determinación y terror que sentía yo. La figura en el agua avanzaba, como si el mar le abriera el paso. Sus ojos, si es que podía llamarlos así, eran profundos y vacíos, embriagadores en su oscuridad. «A la derecha», gritó el hombre, señalando un camino que nos alejaba del agua. Hice lo que me decía y pronto estuvimos corriendo entre los árboles que bordeaban la playa. La sombra siguió su curso, como un lobo acechando a su presa. Podía sentir el canto del sireno resonando, bajo como un susurro en mi mente, intentando seducirme con su melódica promesa. Pasamos junto a un grupo de casas, todas con ventanas cerradas y sombras en su interior. La presión aumentaba en mi pecho al darme cuenta de que nadie más estaba ahí para ayudarnos. Estaba claro que este pueblo sabía lo que estaba en juego, y aún así, se mantenía alejado. «Estamos cerca», dijo la mujer respirando con dificultad. «El faro está al final de este camino». Caminé con más fuerza. El faro se convirtió en nuestra única esperanza. La figura del sireno parecía más una sombra de mi propia oscuridad ahora, acechando entre los árboles. Su canto se volvió más insistente, y aunque sabía que no debía responder, una parte de mí quería hacerlo. Estaba casi hipnotizado. «No lo escuches», ordenó el hombre, mientras se detenía. «Eso es lo que quiere. Mantén tu mente ocupada». Su voz temblaba, y podía sentir que también luchaba contra la atracción del sireno. Logramos salir del bosque y entramos a un claro. El faro se alzaba frente a nosotros, una torre blanca que parecía tener vida propia. El viento azotaba su estructura, y una parte de mí se sintió atraída por ese punto de luz. Pero el momento se interrumpió cuando escuché un alarido, un grito desgarrador que retumbó en el aire. «¡Vamos!», grité. Corrí hacia las escaleras de la base del faro. La puerta estaba entreabierta, invitándonos a entrar. «No tenemos tiempo», añadí, empujando la puerta con fuerza. El interior estaba oscuro, solo iluminado por los rayos de luz que se filtraban a través de las rendijas. Una vez dentro, observé la caja que habíamos dejado allí. Parecía palpitar, como si contuviera más que solo el poder del sireno. La sensación de peligro incrementó a medida que miraba hacia la ventana. El canto era más fuerte ahora, como una ola de sonido. «Debemos abrirla», dijo la mujer decidida. «¿Y si es un error?», respondí, sintiendo cómo la advertencia del hombre resonaba en mi mente. «¿Y si libera al sireno? No tenemos otra opción. O esta caja o él», insistió el hombre, su mirada fija en mí. La urgencia en su voz me apretaba el corazón. Mientras se acercaban las sombras, el canto se convirtió en un grito, intenso y peligroso. En ese mismo instante, sentí que algo se rompía dentro de mí. Ya no era un simple observador. La caja y el sireno estaban intrínsecamente ligados a mi destino, y debía elegir. «Ayúdame a abrirla», grité, mientras la presión del canto envolvía nuestras mentes. El tiempo se deslizaba como agua. Sabía que no había vuelta atrás. Esta lucha apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba a punto de ser liberado. Capítulo 6. Sabía que no podía dudar más. Con un esfuerzo frenético, me arrodillé junto a la caja y la inspeccioné. Estaba cubierta de extrañas inscripciones, casi como si un antiguo lenguaje estuviera escrito en su superficie. El canto continuaba,
Cada nota cortaba el aire como cuchillas, tratando de arrastrarme a su mundo subacuático. ¿Cómo se abre? Pregunté, mi voz apenas un susurro. La mujer se acercó y examinó las inscripciones. Creo que hay un mecanismo, dijo. Su tono era firme a pesar del pánico que también se reflejaba en sus ojos. Mientras ella tocaba la superficie, noté que el canto se intensificaba, como si el sireno supiera lo que estábamos intentando. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La figura oscura se acercaba, alzando una mano hendida hacia la ventana. ¡Rápido!, grité, deseando que no tuviera que decirle esto. El hombre se unió a nosotros y examinó la caja. Sin previo aviso, presionó un símbolo en el lado derecho. La caja rechinó, y un destello de luz brilló, cruzando la habitación. Lo vi, el pánico en su rostro cuando el canto se volvió un lamento desgarrador. Era como si cada nota tratara de envolvernos, de arrastrarnos hacia sus profundidades. Un temblor sacudió el faro, y una grieta se abrió en el lado de la caja. «Mira», señaló la mujer, y justo en ese momento, el canto se detuvo. Todo quedó en un silencio sepulcral, que nos rodeó como una niebla pesada. Podía sentir mi corazón latiendo, fuerte y ruidoso en comparación con el silencio. Entonces, la grieta se expandió, y sin previo aviso, la tapa se abrió con un ruido ensordecedor. Desde su interior, una luz cegadora emergió, llenando el espacio con chispas de azul intenso. La mujer y el hombre retrocedieron, pero yo no podía moverme. Era como si algo me atara al suelo, incapaz de apartar la mirada. A través de la puerta abierta de la caja, vi figuras danzantes. Eran siluetas que se retorcían y giraban como bailando bajo el agua. Yo sabía que eran las almas atrapadas. Los ojos oscuros del sireno volvieron a aparecer en la ventana, brillando de deseo. Con cada giro y movimiento, las almas parecían gritar aunque no emitían sonido alguno. Sus bocas se abrían en un grito silencioso. «Tenemos que cerrarla», gritó el hombre. Sus palabras eran un grito de alerta. Pero el poder de la luz me mantenía cautivo, y luché por romper esa conexión. «No puedes. Ellas necesitan ser liberadas», pronunció la mujer, su voz temblorosa. Pero su rostro mostraba una duda. ¿Qué si abrir la caja significaba liberar al sireno? La luz aumentó, envolviéndome en su abrazo. De repente, dentro de mí, comprendí que esto no era solo una elección entre abrir o cerrar la caja. Era un conflicto más profundo. La batalla entre el deseo de liberar a las almas y el peligro que esto representaba para nosotros. De pronto el grito del sireno retumbó, sacudiendo mis entrañas con tal fuerza que caí de rodillas. El canto de las almas y el rugido del sireno se mezclaron en un solo sonido, un eco de desesperación y anhelo. Era un momento clave. Era ahora o nunca. Entonces, en medio de esa luz, tomé una decisión. «Ayúdame a contenerla», exclamé mientras trataba de cerrar la tapa. Ahí fue cuando sentí el frío de la mano del sireno deslizarse por mi piel, y el faro comenzó a temblar más intensamente. No había vuelta atrás. Lo que fuera que había liberado estaba decidido a recuperar lo que le pertenecía. Capítulo 7. La energía que emanaba de la caja era palpable, cargada de una fuerza que me empujaba hacia el abismo de la luz. La tapa de la caja seguía abierta, y las siluetas dentro danzaban cada vez más rápido, como si trataran de escapar. Desde el suelo, vi al hombre que corría hacia mí, pero su rostro estaba pálido, frágil. «Cierra la tapa», gritó con desesperación, sus ojos llenos de terror. Mi mano temblaba mientras intentaba hacer contacto con la tapa. «No puedo, no hasta que se liberen», respondí, sintiendo ese tira y afloja en mi pecho. La voz del sireno resonó en mi mente como un eco de promesas, llenando cada rincón de duda. «Ella te está manipulado», gritó la mujer intentando acercarse a la caja. La luz azul se intensificó, golpeando las paredes del faro como olas furiosas. «Tienes que decidir, ahora». Su voz estaba rota, resonando con cada latido de miedo que sentía.
Me detuve con el corazón golpeando en mi pecho. Una ola de frío me recorrió la espalda cuando la mano del sireno se deslizó de nuevo. Su toque era como hielo vivo. En un instante, el canto volvió a levantarse, más intenso, como un grito por ayuda, y yo me sentí dividido. Aquellas almas parecían estar atrapadas entre dos mundos, y aunque cada instante que pasaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, no podía encontrar en mí la decisión de cerrar la caja por completo. Con rapidez el hombre se lanzó hacia la luz intentando alcanzar la tapa. «No puedes abrirles la puerta a ellos», exclamó. «Esto es solo un truco». Pero mientras caía de rodillas, la mirada de los ojos oscuros del sireno se bloqueó con la mía. Vi un tormento en su profundidad, un vacío ensordecedor que rivalizaba con el canto de las almas. La mujer de pie detrás de nosotros desesperadamente buscaba alguna solución. «Quizás hay un objeto, algo que pueda ayudarnos a mantenerlo alejado», gritó, moviéndose por la habitación, buscando en la penumbra. Justo en ese momento, una chispa de pensamiento me atravesó. ¿Los símbolos? ¿Tal vez alguna combinación? Pregunté a la mujer, mientras recordaba las inscripciones que brillaban en la caja. Ella se detuvo, y pude ver cómo su mente recorría las mismas rutas que la mía. «Sí, quizás un símbolo puede contener la luz», contestó, y ella se arrodilló junto a mí. Juntos empezamos a buscar entre las inscripciones, mientras la caja temblaba aún más, como si intentara liberarse de nuestras manos. Cada segundo que pasaba, sentía que estábamos al borde de un colapso. Sin embargo, de repente la luz comenzó a apagarse lentamente, y las almas en la caja parecieron caer en un estado de desesperación. «Rápido», apreté la mano en un símbolo. La pequeña chispa de esperanza incitó entre nosotros. «Esto puede funcionar». Pero no había tiempo. Un estallido sacudió el faro y el sireno arremetió contra la ventana, su rostro distorsionado por la rabia. «No me detendrán». Su grito se hundió en mi mente, como si una ola de ira intentara inundar todo mi ser. Me afirmé con fuerzas y, a través de la confusión, señalé el símbolo en el lado izquierdo de la caja. «Prueba con este. Yo sostendré la tapa». La mujer asintió y lo presionó. Inmediatamente, un nuevo brillo surgió, y sentí que la luz comenzaba a estabilizarse. Pero entonces escuché un ruido sordo y un crujido. La ventana empezó a romperse bajo el peso del sireno. Algo dentro de mí se encendió, y supe que el verdadero peligro estaba a punto de ocurrir. La última lucha por liberarme de este destino se desató en mi pecho, mientras la oscuridad avanzaba hacia nosotros. «Ahora», grité. Y mientras la luz explotó con el poder de lo divino, supe que la batalla por nuestras almas apenas estaba comenzando. Capítulo 8. La luz de la caja estalló y una ola de energía nos envolvió. El aire vibraba, llenándose de un brillo que parecía tener una vida propia. Justo cuando pensaba que todo se estabilizaría, escuché un crujido ensordecedor, y supe que no estábamos a salvo. El sireno había encontrado una manera de burlarse del tiempo que le habíamos robado. «¡Cierra la tapa ahora!», gritó el hombre. Su voz era una mezcla de urgencia y desesperación. Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo miedo. Había algo más en juego, algo que iba más allá de nosotros. Las almas en la caja se agolpaban, buscando su oportunidad. Me esforcé por mantener la tapa en su lugar. La mujer siguió presionando el símbolo, y por un momento, la luz azul parecía formar un escudo entre la caja y el sireno. Pero no era suficiente. El faro temblaba como si pudiera caer en cualquier momento. «Él no está aquí para ayudar. Esto es una trampa». Las palabras del hombre retumbaban en mi cabeza mientras el sireno lo miraba con desprecio, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. El canto se intensificó, mezclándose con el estruendo del vidrio rompiéndose a nuestro alrededor. «Espera», grité al ver que el sireno retrocedía un momento, como si buscara otra forma de infiltrarse. Si una forma de contención funciona, tal vez otra también lo pueda hacer. Miré nuevamente los símbolos en la caja. La mujer asintió, y nuestros esfuerzos se intensificaron por descifrar la secuencia correcta.
El caos a nuestro alrededor se convirtió en un eco distante, una pesadilla borrosa. Solo estábamos nosotros y la batalla por nuestras almas. Grité, señalando otro símbolo que parecía vibrar bajo el toque de la luz. La mujer lo presionó con decisión. Instantes después, la caja emitió un estallido de luz dorada. Una chispa de esperanza encendió mi espíritu, pero la alegría fue efímera. De repente el silencio cubrió todo. El canto se detuvo. La luz comenzó a desvanecerse, y en ese instante, comprendí que no habíamos terminado. Había que cerrar la tapa. Las almas parecían entrar en un estado de confusión ante el cambio abrupto. El sireno lanzó un grito desquiciado, su rostro transformándose en una mueca de frustración. «No escaparás, pagarás por esto». Su grito terminó transformándose en una risa macabra. Su rostro estaba más cerca que nunca, y su presencia helada se expandía por la habitación. Con un último vistazo a la tapa, comprendí lo importante que era tomar esa decisión. Las almas no eran simplemente prisioneras, eran parte de un ciclo mayor, y la luz estaba a punto de extinguirse por completo. La mujer me miró, su rostro lleno de determinación. «No podemos que se escape, es ahora o nunca». Un estallido rompió la tensión. La tapa de la caja se alzó ligeramente, como si la luz deseara liberarse, y el sireno se lanzó hacia mí. En ese instante, tomé la decisión. Empecé a cerrar la tapa con todas mis fuerzas. Pero había algo más. Una sensación de desasosiego recorrió mi cuerpo. Mientras la tapa descendía, sentí que quizás no todo estaba perdido. Ahí fue cuando lo vi. Un símbolo que no habíamos notado antes. Brillaba en un tono rojo oscuro, y una voz susurrante en mi mente me dijo que era el último recurso. «Es este», grité justo cuando la tapa estaba a punto de cerrarse. Mi mano se lanzó hacia el símbolo, y antes de que pudiera pensarlo bien, presioné con todo mi ser. Un caos de luz iluminó el faro, pero no estaba claro si sería suficiente para vencer al sireno. Estaba claro que el final se acercaba. Pero esta vez, la luz no era solo un destello. Era una tormenta lista para desatarse. La batalla por nuestras almas apenas comenzaba. Y yo era parte de algo mucho más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Capítulo 9. La luz roja envolvió el faro como una serpiente, cambiando todo a su alrededor. El sireno retrocedió, su rostro distorsionado por el miedo y la sorpresa. La caja empezó a vibrar, y un sonido profundo y resonante llenó el aire, como el retumbar de un trueno lejano. «Sigue presionando», la mujer gritó. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que existía era esa poderosa luz. De repente, un torrente de imágenes invadió mi mente. Vi rostros de quienes habían caído en la trampa del sireno, ropas desgastadas y miradas de desesperación. Eran almas perdidas, deseando encontrar su camino. Comencé a entender que no solo luchábamos por nuestras vidas, sino por su redención. «No, no los liberes». El grito del sireno era aire, una mezcla de rabia y desesperación. Se lanzó hacia la luz, pero un campo de energía brotó de la caja, empujándolo hacia atrás. Tuvimos unos segundos para actuar, pero el tiempo parecía escurrirse entre nuestros dedos. «Cierra la tapa ahora mismo», insistió el hombre, su voz más firme que nunca, aunque podía escuchar el temblor detrás de ella. Medié mi impulso. No sabía qué sucedería si cerrábamos la tapa en ese momento. Al mismo tiempo, no podía dejar que el sireno se acercara más. «No puedo hacerlo sola», grité, sintiendo cómo el peso de la decisión descendía sobre mí como una sombra. Miré a la mujer, sus ojos llenos de determinación, y supe que estábamos en esto juntos. Ella se adelantó, y mientras fijaba su mirada en el símbolo central, presionó con fuerza. La caja respondió con un estallido de energía, aumentando el brillo rojo en un esfuerzo por contener al sireno y su oscura amenaza. Con el faro temblando, el sireno se retorció, buscando una manera de liberarse de su prisión, pero entonces sentí un tirón en mi interior, algo que me llamaba. «Vamos»,
Actuemos ya, gritó el hombre, pero mis manos se movían lentamente, guiadas por una fuerza que no podía comprender. La luz en la caja palpitaba, y el símbolo rojo parecía llamarme, ofreciéndome respuestas que emanan de un lugar profundo. ¿Qué estás esperando? La voz del hombre cortó la atmósfera intensamente cargada. Sentí que el tiempo se comprimía, y comprendí que cada segundo contaba. Con un movimiento brusco, me lancé hacia la tapa. Era ahora o nunca. La caja retumbaba. Los símbolos radiaban energía intensa mientras el sireno se debatía furiosamente. Con un último respiro, cerré la tapa de la caja. Al instante, la habitación se llenó de un crujido como el de un cristal rompiéndose. Todo se oscureció por un momento, y un silencio abrumador llenó el faro. La sensación era opresiva, como si estuviera en el ojo de una tormenta. De repente, todo explotó en un resplandor brillante. La caja se iluminó con un fulgor azulagnoso, del cual surgieron destellos de luz que atravesaron el aire como relámpagos. Me cubrí los ojos, incapaz de ver lo que sucedía. Sentí una sacudida en mi pecho, un fuerte tirón de energía, y el siguiente instante, todo envolvía una calma profunda. Cuando pudo revisitar la vista, la caja permanecía cerrada, pero la atmósfera había cambiado. ¿Lo logramos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La mujer me miraba con asombro, y el hombre parecía aliviado. Pero entonces, no sé de dónde vino, una risa leve y burlesca se filtró en la habitación. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Miré hacia atrás y vi al sireno, su imagen apenas visible, flotando en el aire como un eco de una pesadilla. «No habéis ganado», susurró, su voz jugando en las sombras. La historia no termina aquí. Este faro es solo el principio. El aire se encogió a nuestro alrededor. Las almas que habíamos intentado salvar parecían estar de vuelta en la caja, pero su luz comenzaba a debilitarse. Algo profundo en mi interior me decía que nuestra lucha apenas comenzaba. Capítulo final. La atmósfera en el faro era tensa. La risa del sireno resonaba en mis oídos, como un eco lejano que no se desvanecía. Aquel ser oscuro, atrapado entre el mundo físico y el de las meras sombras, seguía allí, burlándose de nosotros. «El faro es solo un camino más en el laberinto», susurró, como si las palabras fueran hojas arrastradas por el viento. Noté que el brillo de la caja empezaba a oscurecerse, un síntoma de que nuestra victoria era apenas provisional. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en desesperación. «¿No hemos logrado detenerte?». Pero no hubo respuesta. Solo un profundo silencio que llenaba el aire, como una brecha en el tiempo. Sabía que las cosas no habían terminado. Aunque la caja estaba cerrada, podría haber formas de salir, formas de volver. Un soplo de viento helado atravesó el faro, y una sombra se deslizó dentro de mí. La mujer se acercó, su rostro pálido pero resuelto. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Debemos salir y contarles a los demás. No somos los primeros que hemos caído en esto». Asentí con la cabeza, pero no podía sacudirme la sensación de que aún no era del todo libre. La idea de que el sireno seguía acechando, esperando el momento oportuno, me dejó inquieto. El hombre, que seguía atento, puso una mano en mi hombro. «Necesitamos proteger la caja. No puede estar desatendida. Lo que hemos liberado aquí tiene consecuencias más allá de esta playa». Sus palabras fueron una señal de advertencia, un recordatorio de que había mucho más en juego de lo que habíamos imaginado. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a dudar. ¿Qué pasaría si el poder del sireno no se extinguía con la caja cerrada? ¿Y si continuaba a través de los susurros del viento, o se deslizaba bajo el agua, atrayendo a otros al igual que me había atrapado a mí? Mientras abandonábamos el faro, las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, como si estuvieran conectadas a nuestra ansiedad. La playa estaba envuelta en un surrealismo inquietante. Nadie había salido, pero el susurro del mar sonaba más fuerte que nunca, como si hubiera tomado aliento en nuestra contienda.
No podemos quedarnos aquí ni un minuto más, insistió la mujer, mirando hacia el horizonte. Regresemos a la aldea, hablemos con los demás. Y así lo hicimos. Mientras caminábamos, la imagen del sireno se proyectaba en mi mente y sentía cómo su canto se remolineaba en los rincones de mi ser. La lucha apenas comienza, repetía en mi mente mientras atravesábamos el pueblo desolado. Podía imaginar que otros habían escuchado susurros, que otros habrían caído en la tentación de acercarse al mar. ¿Crees que aún existe alguien más allí? Le pregunté al hombre, incapaz de contener mi curiosidad. Alguien que escuchó al sireno. Él se detuvo, frunciendo el ceño. Es posible, respondió, su voz cargada de incertidumbre. No lo sabemos. Tal vez haya otros que luchan o tal vez no, pero debemos avisarles. Con cada paso que daba, la sensación de ser observado crecía. No sabía qué significaba, pero era un recordatorio constante de que todo estaba lejos de resolverse. Decidimos buscar refugio en la aldea, aún sabiendo que la memoria de la caja y el sireno nos perseguiría indefinidamente. Así que, a pesar de la distancia, el eco de su canto seguía en mi mente, retumbando como un mantra, recordándome que nunca podría escapar del secreto del mar. Seguía pensando en lo que había dejado atrás, en las almas atrapadas y en las historias de aquellos que habían desaparecido. Nunca supe con certeza si su guerra había terminado, o si en cada ola, en cada susurro del mar, había un aviso de que la historia continuaba, enredada en un ciclo eterno. Mientras me alejaba de la playa Chacala, llevé conmigo la inquietante pregunta. ¿Podía haber cosas que desearan ser liberadas, que escaparan de su prisión solo para acechar nuevamente a aquellas que las habían encerrado? La respuesta se quedó flotando en el aire gris y turbia, como la línea que separa el mar de la tierra. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si el sireno todavía está allí, esperando a que alguien lo escuche. Pero sobre todo, trato de no pensar en ello, mientras el canto del mar resuena en mi memoria, como un eco que nunca se apaga.